mí un placer y compartir con, perfecto, compartir con Eduardo y Diana también son temas que los revisamos mucho, pero ya creo que saben que hay dos genes y que hay un gen causante SMN1 y un modificador del SMN2. Aquí me voy a es el tratamiento que menos publicación o publicación desde el punto tenemos, entonces me voy a tratar de centrar de la información que hay de los ensayos, un poco para que todos tengan la misma información desde el punto analítico a la hora de que cada quien tendrá que tener un valor en relación al manejo de la información de las tres terapias. Entonces voy a dejar, claro, esto es un medicamento oral, es una molécula pequeña, se da vía oral, es el primer punto que todos tienen que tener claro. El segundo punto es que actúa sobre el SMN2, modificando el splicing algo en la misma línea de los oligonucleótidos, pero con otros puntos de unión y una molécula completamente distinta. Y para más o menos situarnos, hay 4 ensayos claros. Ven estos pececillos que están ahí, pues hay uno que es el ensayo para AME1, como en todas las terapias ha sido el primer grupo de estudio, tanto para nusinersen como para terapia génica, como para risdiplam, ha sido como el punto de central. Quizás el punto más innovador de esta terapia es el ensayo, que es el SUNFISH, que es para tipo 2 y tipo 3 no ambulante con un espectro muy amplio. Quizás nos centraremos bastante en este estudio. Y los otros 2 estudios que ven aquí abajo son estudios que son para presintomáticos, pero hay relativamente poco tiempo de seguimiento del número de pacientes y no hay unos resultados de momento significativos para mostrar. Y el otro estudio es un estudio que es del grupo de pacientes, el Yellowfish, que es el grupo de pacientes que ya habían recibido o bien terapia génica o bien nusinersen y por X circunstancia pues no continuaban con nusinersen o pues se autorizaba el uso del risdiplam y continuaban con risdiplam, pero no es un ensayo de doble terapia, es secuencial. Y de estos también hay muy poca información desde el punto de vista de respuesta. Entonces, nos vamos a centrar en la parte histórica del Firefish y del Sunfish. Un poco para introducción. Estos son nuestros disclosures porque participamos pues, en otras ponencias y en ensayos. Y aquí es interesante porque realmente pues, dar un jarabe que llegue a través de la circulación y atraviese la barrera hematoencefálica y llegue a las motoneuronas y pueda producir SMN, es fantástico. Es una cosa que tú dices, esto no lo íbamos a vivir. Y realmente ha tenido un poco difícil porque de las 3 moléculas pequeñas que se hicieron de cribado para identificar el efecto que tenían sobre el aumento de la proteína SMN al modificar el splicing del SMN2, identificar en un primer cribado de moléculas una molécula muy buena, fue muy adecuado en el modelo inicial, pero posteriormente en primates se identificó en esa primera molécula unas alteraciones a nivel de retina. Y eso obligó a detener el proceso de desarrollo de esta línea de moléculas pequeñas. Habían ya en estudio otras 2 moléculas y dentro de esas 2 moléculas que quedaban está esta molécula que tenía un muy buen perfil, una muy buena potencia en laboratorio en el modelo animal y se hace un nuevo, como decir, un borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar incluyendo en el grupo de estudio de pacientes la valoración a nivel de retina debido a los hallazgos en modelo animal, nunca en individuos ni en pacientes, ¿vale? Que esto tiene que quedar claro, ¿vale? Una vez que estamos aquí, pues partimos con esta molécula que tiene muy buena valoración desde el punto de vista de lo que es la preclínica y con un ensayo muy riguroso a nivel de efectos secundarios a nivel de retina por los hallazgos que se han visto en el modelo de primate, ¿vale? Entonces,
Esto es simplemente muy gráfico. Tenemos el SMN1, el SMN2, el cambio de una C, el cambio de la T. Esto es un dato que se lo aprendí a Eduardo, que siempre que decimos hay un cambio de una base, pero ese cambio de esa base en ese punto específico no modifica la codificación de aminoácidos en la misma fenilalanina, pero sí modifica toda la estructura de splicing, que lo explicó perfectamente Eduardo en su diapositiva, y vemos que esto es mucho más complejo, como lo explicaba Eduardo, y hay algunos puntos que son importantes que son los que regulan la inclusión del exón 7. Y es en estos puntos que es donde la molécula de risdiplam se va a unir. Y aquí están los puntos específicos donde van a tener dos puntos de unión, tanto en la zona de splicing enhancer, que sería como el que va a promover que la maquinaria vea el exón 7, y en un punto del intrón 7. Entonces, esta doble posicionamiento de contacto de la molécula le confiere cierta especificidad para que no se vaya uniendo a otros sitios que no se tendría que unir. Y esto es un elemento un poco positivo en este sentido, porque no te interesa que estas moléculas estén modificándome otras zonas importantes de otros genes, ¿vale? Una vez que esa molécula pues se une en esos puntos, modifica estas proteínas que no me permitían que se leyera el exón 7 y permito la lectura del exón 7 en una mayor proporción, ¿vale? Vuelvo un poco porque entre tanto ensayo y tanto nombre, volvemos con los pececitos. Casi que los más importantes que vamos a recordar son el Firefish y el Sunfish, ¿vale? Aquí estamos de pescadores. Vamos a centrarnos en AME1, ¿vale? Y aquí voy a tratar de simplificarlo, porque pues hay una parte 1 y una parte 2 de cada ensayo, ¿vale? Pero para que nos vayamos orientando. Entonces, cuando hable de Firefish, son pacientes AME1 y voy a hablar de parte 1 y voy a hablar de parte 2, ¿vale? La parte 1 un poco el tratamiento, y la parte 2 es cuando ya he designado la dosis que yo quiero utilizar y voy a utilizar un grupo placebo o voy a utilizar la dosis definitiva o un grupo placebo control, como ocurre en el Sunfish. Pero en el otro, lo que es el Sunfish, van a ser AME2 y AME3 no ambulantes, específicamente en la parte 2, ya que en la parte 1 había un subgrupo de pacientes que podía ser ambulantes, que era también la de encontrar la dosis que queríamos, ¿vale? Un poco para ir refrescando. Vamos a centrarnos. Vamos con el primer grupo de pacientes, que son 21 pacientes. De esos 21 pacientes que eran AME tipo 1, todos en principio tenían que iniciarse el tratamiento relativamente pronto. Eran pacientes que eran sintomáticos, y pues, un grupo de una dosis pequeña, que son estos 4 pacientes, y un grupo de 17 pacientes, que son la dosis adecuada. Algo parecido como lo que explicó Diana del primer ensayo de terapia génica. Es decir, que la estructura de los ensayos para AME tipo 1 son más o menos estos mismos modelos. Fíjense que más o menos pues la N es un poquito mayor, pero es más o menos similar al empezar un estudio relativamente en una población que no es fácil de conseguir. Y estas son las características generales de los pacientes en el momento en que inician los síntomas, y vamos a tratar de centrarnos en la cohorte B, que serían los pacientes, 17 pacientes que recibían la dosis, que sería la dosis que nosotros, pues, está en la indicación actual o que se recomendaría, ¿vale? Estos serían como los niveles basales en los cuales, pues, el nivel se caracterizaba a los pacientes con la CHOP INTEND o con el GINE, dependiendo pues, para tener un nivel funcional de cómo empieza el ensayo, pero siempre pues hay rangos que son complejos, ya que hay pacientes con 16 y con 34, o hay pacientes que están con un 0 y otros con un 2. Entonces, esta heterogeneidad, aunque parezca una homogeneidad muy clara, es lo que a veces dificulta la comparación entre ensayos y poder estandarizar o
simplemente tener en cuenta algunos de los detalles que después nosotros vamos analizando cuando queremos pues valorar un poco. ¿Qué pasó un poco acá en estos 17 pacientes, que es a donde nos vamos a centrar? Es obvio que lo que consideramos una respuesta a nivel de lo que es tiempo de supervivencia y no necesitar una ventilación más de 16 horas, que son elementos importantísimos a nivel de lo que sería pues el efecto inicial, básico, global que queremos con estas terapias, pues les voy a mostrar los resultados a los 2 años, que es más interesante que ver primero los de 1 año y los 2 años. Vamos a ver los de los 2 años. Es cierto que hay un grupo de pacientes que fallecieron durante ese periodo de tiempo, porque estos pacientes, pues algunos tenían algunas complicaciones propias de la enfermedad, como ha dicho Diana también en los otros estudios. Son pacientes muy vulnerables que, independientemente de que tú comiences la terapia en un paciente sintomático AM1, los primeros 2-3 meses de vida son pacientes que son muy vulnerables a complicaciones respiratorias, a complicaciones manejo de secreciones, y esto quizás no da tiempo de que estas terapias tengan la magnitud del efecto que queremos para protegernos en esa fase de vulnerabilidad. ¿Qué es interesante aquí en esta lámina? Esta lámina sería como la información que tenemos de esos 17 pacientes que a los 2 años fueron capaces de mantenerse sentados. Entonces aquí, cuando hablamos de mantenerse sentados, empieza todo una caracterización: si son 5 segundos, si son 30 segundos, si es sentado con apoyo en las rodillas. Todo eso es positivo, porque es fantástico que se mantengan sentados con apoyo como son las manos, que se mantengan 5 segundos, que se mantengan 30 segundos, pero realmente lo que te gustaría es que pudiésemos estandarizar al máximo esa información entre los estados. Lo que está claro es que entre la información que tenemos del primer año, ¿vale?, que esos son 12 meses, y a los 12 y a los 24 meses, vemos que hay 3 pacientes más que no se sentaban en el primer año y que lograron sentarse en el segundo. Es decir, estas terapias tienen una magnitud y un tiempo de respuesta variable. ¿Qué quiere decir tiempo? Tenemos que dar tiempo, ¿cierto? No el 100% van a sentarse. Y esto es una realidad, ¿vale? Vamos a esta diapositiva, que era el mensaje que yo quería dejarles. Y esta a mí me parece una diapositiva que es importantísima desde el punto de vista de los pacientes son muy, muy, muy vulnerables. Es que tenemos pacientes que pueden ingresar pues más de 10 veces, ¿vale?, en un año. Esto es importantísimo. Esta columna de aquí son los pacientes que ingresar por problemas gastrointestinales, infecciosos. No quiere decir que no han tenido problemas. No han requerido ingreso. Y eso, para un paciente AM1, para una familia con un paciente AM1, yo creo que es una variable que tendríamos que ir a revisar en la mayoría los otros estudios, porque pueden dar impacto en ese contexto. Y esto es el primer año y esto es el segundo año. O sea, aún en el segundo año hay 35% de los pacientes que no han requerido ingreso. Y es importantísimo mantener y a reforzar durante la presentación del Firefish y de la parte 1 como la parte 2, el grupo de estudio de AM1 con es la delusión. El efecto que estamos fundamental para los pacientes es en la terapia con risdiplam. Y es uno yo creo, de los elementos que quizás habría que caracterizar el por qué es tan bueno o tan positivo en la función vulvar, de deglución y de alimentación, ¿vale? En esto los dejo pensando en el efecto periférico, en el efecto a nivel muscular, en el
lo que se consiguió, que es muy importante, y elementos claves en lo que sería la deglución, ¿vale? Un porcentaje muy alto. Es cierto, son 17 pacientes, de esos tuviesen complicaciones, pues 3 pacientes, nos quedamos con 14 pacientes, un poco para que se entienda, y basamos, con esos buenos resultados, pasamos a lo que sería la parte 2 de AME1, Firefish, parte 2. En esta parte 2 ya todos los pacientes iban a entrar con la dosis similar a la de los 17, ¿vale? Y entran 41 pacientes. Estos 41 pacientes que entran van a tener más o menos el mismo seguimiento del resto de los ensayos que hemos visto antes. Nos interesa el control cefálico, nos interesa cuando se sientan, nos interesa si son capaces de mantenerse de pie, nos interesa si se pueden mantener de pie con apoyo, y estos son los resultados. Aquí nos pone la sedestación, 5 segundos, 29% en el primer año de los 51 pacientes de la parte B, ¿vale? Para ir un poco, los 17 eran los primeros que se hizo, de esos pues ya los veremos ahora más adelante, porque ya han pasado 2 años, y ahora estamos con los 51 que, dado los buenos resultados de la primera parte, pues estamos viendo cómo este grupo de pacientes, de 51 pacientes, van ganando, que era una de las cosas que comentaba Diana del puntaje medio de mejoría, pero tenemos que ver que aquí hay una dispersión importante, ¿vale? Es cierto que tenemos a los 2 meses muy buen puntaje de respuesta, pues a los 4 meses seguimos, a los 6 meses seguimos, a los 8 meses seguimos, es decir, una excelente línea de respuesta con el tiempo y un nivel de buena respuesta por encima de 4 puntos. ¿Vale? Si yo cambio esos 4 puntos desde el basal, ya estaría dentro de ese primer grupo de buenos respondedores que en Nusinersen Eduardo nos explicó. Pero esto es un gráfico muy interesante desde el punto de vista de reproducir y de tratar de tener a nivel global para entender cómo van los pacientes. Y se repite. Esta diapositiva para mí es clave porque tiene que ver con la capacidad de deglución, con la capacidad de alimentación, y que tengamos un 74% de esos 51 niños capaces de alimentarse exclusivamente vía oral, es fantástico, ¿vale? Porque es un elemento que era crucial, el componente vulvar de esta enfermedad por la deglución, por las broncoaspiraciones. Recordemos que también teníamos que estos pacientes no estaban ingresando durante el primer año y durante el segundo año, que quiere decir que esto es real, o sea, esto es, probablemente he reducido las microaspiraciones, he reducido el manejo de secreciones a nivel de la cavidad oral, que eran elementos de predisposición a complicaciones respiratorias. Ahora les intenté compactar la información de los 2 grupos, 17 pacientes de la parte A y los 51 de la parte B, ¿vale? Entonces tendremos aquí un 58 pacientes que son los 2 grupos unidos para ver más o menos cómo se comportaban, si era muy distinto, más o menos la característica de la información que hay, como la publicación todavía no la tenemos completa, pues para que todos tengan esta información. Entonces el control cefálico estupendo, también tenemos el punto de la sedestación, pero aquí tenemos todos los elementos de sedestación donde pues el que necesita apoyo de las manos, el que necesita apoyo con las caderas, el que necesita un mínimo soporte, el que se siente más estable, ¿vale? Los que son capaces de hacer el volteo, el rolado, y los que son capaces de mantenerse de pie con apoyo. Recordar que todos son pacientes sintomáticos, ¿vale? Esta es otra tabla muy, muy, muy interesante, donde se trata de caracterizar el tiempo de enfermedad, que es algo elemental, por eso tenemos que ir al diagnóstico precoz y el diagnóstico antes del máximo, del tiempo máximo que podamos hacer el diagnóstico, pues hay que reducir ese tiempo y lograr empezar a tratar a estos pacientes lo antes posible. Independientemente, hay un grupo de pacientes que tienen más de 3 meses de respuesta, que son en este color así naranja, que tienen bastante también buena respuesta,
pero es cierto que quizás los que tienen menos tiempo de evolución, pues se agrupan estos de aquí que parece que van bien. Y aquí hay un par de pacientes que no mostraron esa respuesta. Y volvemos, juntamos todos, vemos que un porcentaje importante de pacientes no ingresó ni una noche durante ese periodo de tiempo. Y esto es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Y volvemos a mantener el concepto de la deglución, de la alimentación, como uno de los elementos más positivos de la terapia oral, ¿vale? Yo creo que aquí es reforzar la idea de que tenemos más o menos un 30% de sedestación, ¿vale? De que tenemos un porcentaje alrededor del 90% de una adecuada alimentación bioral y que tenemos una reducción significativa del ingreso de pacientes, ¿vale? Y yo creo que para mí serían las conclusiones de Risdiplam en AM1. Ya nos podremos entender en más o menos puntos, pero esos serían los conceptos. Vamos con los otros pececillos que a veces quizás son más difíciles de valorar, como Eduardo bien lo comentó. Hay menos información en relación a lo que la terapia génica puede hacer en niños mayores. Comparando con la información que tenemos de nusinersen en los ensayos, realmente la mayoría de la información que tenemos del Sherry's son pacientes menores de 8 o 9 años, lo máximo 12 años, es decir, hay un gap, una ausencia de información significativa del impacto de estas terapias para pacientes mayores de 6, 7, 8 años, ¿vale? Yo creo que esto será interesante. No los voy a marear con los diseños, pero simplemente para el volumen de pacientes que lo tengan claro. Tenemos otra vez parte 1 o parte 2. La parte 1 estaban buscando un poco la dosis ideal, nos vamos con 51 pacientes y después nos vamos con el confirmatorio, que sería la parte 2, donde ya tenemos 180 pacientes. Voy a dar algunos datos de la parte 1 porque la forma de interpretación de muchos de los estudios de enfermedades raras en una primera instancia se van a comparar sobre todo con estudios de historia natural, ¿vale? Y la historia natural pues está es clave y entenderla y tenerlas en nuestras regiones, en nuestros hospitales, es fundamental y tenemos que instaurar de forma regular, si no tenemos la aprobada todavía la opción terapéutica para el paciente, tenemos que instaurar un registro claro de historia natural porque ese paciente, lo ideal es que se compare con su curva. Y esa curva o ese trayectorio del paciente es la que vamos a evaluar el impacto que tiene la terapia. También lo tendremos para analizar globalmente, pero dejo ese mensaje que yo sé que no es de historia natural, pero sobre todo para AM2 y AM3 no ambulantes es fundamental esa idea, ¿vale? Y que es algo que podemos hacer hasta que lleguen las terapias. El segundo punto es que vamos a tener, como en todas, pues vamos a hacer valoraciones a los 12 meses y vamos a hacer valoraciones a los 24 meses. Nos vamos a centrar en los primeros 51 pacientes que se estudiaron en la parte 1 del Sunfish. Estas son las características de los pacientes que se incluyeron, de los 51 pacientes, estaban entre 2 y 25 años, teníamos 7 pacientes que eran los únicos que eran capaces de caminar, pero el resto eran que mantenían la sedestación y hay unos que no mantenían la sedestación. Era una población muy heterogénea, pero era el primer estudio donde realmente había muchos elementos de seguridad y de buscar el valor ideal del peso. A los 12 meses, cuando tenemos el estudio de esos pacientes que recibieron la terapia y se compara con la historia natural, las crucecitas son los cambios que se observaban a los 12 meses en un grupo haciendo un método de propensity buscando un match entre una población de historia natural bien seguida y se buscaban pues los pacientes que en nivel basal fuese parecido, que la edad fuese parecido, íbamos buscando estos elementos y se evalúa la diferencia que hay entre los que recibían Risdiplam y los de historia natural. No estamos hablando de un grupo placebo. Y esto es importante. Aquí pues hay un porcentaje importante de pacientes que mejoran más de 3 puntos en este grupo de pacientes crónicos de AM2 y AM3 que estaban en un periodo pues más evolutivo de la enfermedad.
Y simplemente para tener una idea de cómo eran los pacientes, pues teníamos un grupo de pacientes entre 2 y 11 años, que eran 24 pacientes. El 71% de esos pacientes menores de 11 años aumentó 12 puntos en esos primeros 12 meses, ¿vale? Entre 2 y 25 años eran 19 pacientes y ya es el 42% de los pacientes que aumentan los 3 puntos. Pero ¿qué pasaba con la historia natural? Pues en la historia natural, el porcentaje de pacientes que realmente entre 5 y 30 años, que era el global de la historia natural, pues era solamente un 7%, ¿vale? O sea que es cierto que puedes aumentar 3 puntos, excepcionalmente, pero no el 70% de tus pacientes van a aumentar 3 puntos o más cuando los estás haciendo un seguimiento. Entonces, esto era en relación a un comparativo con historia natural. El punto clave de esta parte 1, además también del previo que no lo comenté, fue que habían efectos secundarios menores, pero no encontramos ninguna alteración a nivel de lo que era la afectación a nivel retiniana. Y esta afectación retiniana era para nosotros fundamental identificarla porque era el punto de seguridad que podría detener o no el estudio. Y a día de hoy no se ha identificado con los estudios oftalmológicos, que son bastante precisos, ninguna alteración a nivel de retina, como lo que se había evaluado en el momento en primates en las fases muy iniciales de desarrollo. Entonces, este es un punto importante a día de hoy, ¿vale? Seguimos un poco más y vamos a hablar qué pasó con esos 51 pacientes a los 2 años. Ya hablamos más o menos lo que ocurrió y vamos a ver qué pasó a los 2 años. Y a los 2 años, pues se puede evaluar también la progresión, pero con también un grupo externo, es un grupo de historia natural, no es un grupo placebo, y se encuentra una diferencia de 3.9 puntos de mejoría o de diferencia al compararlo con este grupo externo en la escala MFM, ¿vale? Entonces, esto pues es positivo, sigue siendo un comparativo con la historia natural externa y aquí volvemos. En esta diapositiva me detengo un segundo porque me parece fantástico que digamos buena respuesta, más de 3 puntos, pero el concepto de estabilización en una enfermedad neurodegenerativa no se ha definido, no se ha establecido. Y aquí en este ensayo es la primera vez que se intenta establecer algún concepto más o menos que trata de dirigir hacia dónde vamos a la definición de estabilidad, en donde nos hablan de o no cambiar, 0 puntos de cambio, o 1 o 2 puntos. Todo eso entraría en ese concepto de estabilización, ¿vale? Entonces, es un elemento que claramente, comparamos los gráficos, pues el grupo que recibía Risdiplam se veía evidentemente pues mayor respuesta y mayor estabilización, ¿vale? Que no quiere decir que si ven la historia natural, hay pacientes que mejoran y hay pacientes que están estables, ¿vale? Por ese mismo concepto. Y por eso a veces es difícil, pues, evaluar ese concepto, porque tú estás hablando en que la proporción de tus pacientes va a ser mayor si yo inicio una terapia a que si no la iniciase, ¿vale? Pues, ¿qué se podía hacer? Vamos a medir el SMN en el grupo de historia natural y vamos a medir el SMN, el cambio de SMN en el grupo que había recibido el tratamiento. Y en el grupo de historia natural, de un seguimiento de estudio externo, pues se vio que no había cambio en el SMN, que es esto, que es esta línea que tienen aquí, y cuando se evalúa en sangre la cantidad de proteína SMN, se ve que aumenta más de 2 veces la concentración. Entonces se plantea que, claro, yo estoy midiendo aquí el SMN que producen todas las células, no estoy midiendo el SMN que produce la motoneurona del acta anterior, porque yo no estoy haciéndole punción lumbar a estos pacientes, pero estoy encontrando un biomarcador en suero que me está diciendo que estoy produciendo más proteína. Y esto es así, ¿vale? Y que tenemos que plantearnos con los resultados del AME1 que esto está atravesando la barrera hematoencefálica y está produciendo un efecto en la motoneurona. Y ahora sí nos vamos a la última parte, recta final. Agárrense. Y este es la parte 2. Un estudio muy interesante por el volumen de pacientes, por el espectro tan amplio
y el darle oportunidad a pacientes de 20, 21 años que yo seguía desde que tenían 2 años y poder darles la oportunidad de participar, para mí ha sido algo importantísimo. No todos pues, han tenido respuestas espectaculares, pero la ilusión de esa familia ha sido muy importante porque ellos se piensan que con 20, 18 años esto está perdido, no hay posibilidad. Y yo creo que es un grupo de personas, de personas y de pacientes que están ahí y que son la mayoría en este momento. Entonces, yo sí creo que vale la pena dedicarle un tiempo y reflexionar qué podemos ofrecerle a ese grupo. Es cierto que todos estamos pensando en el presintomático, en el AME1 recién diagnóstico, en el AME2 recién diagnóstico, pero esta es la realidad. Entonces, bueno, vamos a centrarnos para irnos más o menos. Esta es la historia de que si aumentas más de 3 puntos en el MFM, lo consideras que hay una buena respuesta, y la estabilización la consideran como no cambio, ¿vale? O 0, o 1, o 2. Yo creo que esto es lo que hay que llevarse un poco de conceptos del estudio. Es interesante la N de población, que es muy amplia, o sea, tener 180 pacientes no es fácil. Y luego tienes aquí unos elementos que es una población entre 2 años y 25. Luego, más o menos, tienes alrededor de 35, 39, 30 pacientes y 14 entre 2 y 5, 6 y 11 años, 12 y 17, 18 y 25. ¿Por qué les digo esto desde ahora? Porque estos van a ser los subgrupos de análisis de los resultados. Tenemos un análisis global y después un análisis que va a ser por subgrupo, porque es imposible poder hacer un análisis global de toda esta información, porque el tiempo de evolución de la enfermedad es un elemento determinante. Y nuestros protocolos de evaluación a nuestros pacientes tienen también que seguir un elemento de estratificación. No podemos valorar un paciente de 4 años igual que valoramos un paciente de 10 años, un paciente de 15 años, un paciente adulto. Pasado esto, están las copias, están los detalles, pero simplemente este es el mensaje. Y aquí hay un porcentaje de pacientes importantes que ya había sido operado de escoliosis para entrar. Había un porcentaje importante de pacientes con escoliosis muy graves, mayores de 40, 50, 60 grados. Tenemos que recordar que el grupo de pacientes que entra en Sherry de AME2 es pacientes que tienen menos de 40 grados, que no se hayan operado esas espaldas, que tienen un menor tiempo de progresión desde el punto de vista del análisis, ¿vale? Entonces aquí, si estamos comparando placebo y grupo tratado, esto sí es lo que es. Y aquí el punto que tenemos es el tiempo. El tiempo que tenemos aquí son las semanas de estudio, que no tenemos 2, 3 años, y esto sería fenomenal tenerlo para 2, 3 años, pero es lo que tenemos hoy en día, ¿vale? Y lo que tenemos hoy en día es la escala MFM. Hay una diferencia estadísticamente significativa para el grupo placebo y el grupo que recibió el tratamiento. ¿Que es una magnitud pequeña? Es una magnitud pequeña. ¿Que sabemos que estos pacientes se van deteriorando? Se van deteriorando. ¿Que el grupo placebo se mantuvo estable? Oye, es un grupo placebo atípico, ¿vale? Pero todos son elementos que son reales. Hay un grupo de pacientes que se mantienen más o menos estables. ¿Qué pasa? Estas son dispersiones importantes y el análisis de esa heterogeneidad clínica no es fácil, ¿vale? Entonces, seguimos aquí. Este es el cambio o el concepto de lo que sería la estabilización y la mejoría. Y tenemos el grupo que recibió tratamiento y el grupo que recibió placebo. Y hay pues una mayor proporción de pacientes que mejoran en el grupo global entre 2 y 25 años, tanto de la diferencia entre ganar 3 puntos o más en los primeros 12 meses recibiendo Risdiplam y la estabilización en relación a esos primeros 12 meses con la valoración de la escala MFM, que es una escala que pues, es bastante útil porque tiene 3 dimensiones y hay una buena sensibilidad. Y esto es una lámina importante que todos queremos profundizar mucho más, no solo en MFM, sino en las otras escalas, pero esta es la información que hay. La información que hay es de MFM, que es la escala a nivel de las 3 dimensiones, donde habla proximal, distal y la parte axial un poco de transferencia. Entonces, tenemos aquí que a los 12 meses el grupo entre 2 y 5 años muestra claramente
casi un 80% de los pacientes menores de 5 años pues mejoran 3 puntos. Esto es fantástico, estamos de acuerdo, pero es cierto que una población que recibió el placebo también va a mejorar, porque está en una edad madurativa, ¿vale? Vamos a pasar, y la estabilización, pues en este concepto quizás no es tan importante, vamos a pasar quizás a el grupo, por ejemplo, de 12, 17 años, en donde ya espontáneamente es muy raro que tú aumentes 3 puntos, como es este gráfico de aquí, o los mayores de 18 años, que también es excepcional que tú mejores 3 puntos, pero en estos dos grupos, sobre todo el de 18-25, el porcentaje de estabilización es más claro. Hay pacientes que pierden puntos de una forma más significativa y en mayor proporción en ese grupo etario que los que se mantienen estables. El que se mantiene estable estaba con Risdiplam y realmente hay una diferencia bastante clara. Y lo mismo ocurre aquí. Aquí quizás somos un poco más optimistas y dices, todavía puedo tener un pequeño grupo que le puedo dar 3 puntos más, ¿vale? Y vamos analizando un poco dependiendo de la estratificación y dependiendo de la escala. En la escala de extremidad superior también encontramos una diferencia significativa en el global, ¿vale? Pero en el Hammersmith probablemente las explicaciones están en relación a las escoliosis, las intervenciones, son niños demasiado tiempo de progresión y es una escala muy dura para estos pacientes con tantas retracciones. Y aquí no se ve una diferencia significativa en el global entre 2 y 25 años, ¿vale? Vamos a terminar con una escala que realmente yo la empecé a utilizar y la empezamos a conocer a través de este ensayo, que es una escala de percepción donde hay muchos elementos funcionales del día de comer, de lavarte las manos, de utilizar el tenedor, de lavarte los dientes, de escribir, de utilizar el lápiz, que son cosas del día a día. Y la valoración tanto de los padres como de los propios pacientes en el grupo que recibían el tratamiento era positiva. Y esto es importantísimo porque es la percepción. Yo creo que hay que empezar a instaurar este tipo de escalas en nuestra práctica diaria habitual. Repito, efectos secundarios, no hubo efectos secundarios significativos y realmente no hubo el efecto que todos pues, queríamos estudiar bien, que era a nivel de retina, en ninguno de los pacientes. Entonces, es un estudio muy interesante, yo pienso que se ha estudiado a nivel global, hay significancia estadística para el MFM en el grupo global, con una mejoría para el grupo de Risdiplam, tanto en el RULE como en el MFM, no en el Hammersmith, y entender la estratificación y el concepto de estabilidad en este grupo de pacientes, yo creo que es el mensaje que deja este ensayo. No voy a entrar en los presintomáticos, deja esta foto de reflexión aquí para agarrar aire, y aquí hay un poquito que es un resumen de cómo va el reclutamiento, que esto es lo que se presentó en septiembre, octubre del 2020, que era un resumen de cómo iba el estudio de los presintomáticos, que de momento hay muy pocos pacientes y no teníamos de momento una evolución que pudiera yo comentarles. Aparentemente los pacientes están muy bien, pero esto hay que esperar un poquito de tiempo como debe ser. Y yo simplemente agradecer aquí a mucha gente que permite que podamos participar en algunos ensayos. Nosotros participamos solo en la parte B, la segunda parte del estudio de Sunfish con 10 pacientes. Y bueno, es interesante porque hay una heterogeneidad de respuestas que tendremos que ir a profundizar, pero que simplemente agradecer la oportunidad y al equipo que me acompaña.